existe unanimidad acerca de que estamos viviendo una etapa donde el desafío para con los derechos fundamentales es lograr su eficacia. Se tienen los mecanismos de protección, habeas corpus, amparo, habeas data, inclusive con algunas otras nomenclaturas. Y se tiene también claro cuál es el procedimiento. Sin embargo, esto no es uniforme en toda América Latina. Hay lugares, hay países donde el desarrollo jurisdiccional es único. Se concentra solo en el Poder Judicial, que va a analizar y que va a resolver tanto las cuestiones ordinarias como las cuestiones constitucionales. Y hay otros, como en el caso peruano y en otros países, donde esto está repartido entre el Poder Judicial para los procesos ordinarios y al lado un órgano constitucional autónomo que, sin tener el carácter de poder, algunas veces comparte esa justicia constitucional, otra la supervisa y la corrige, y en otros casos cada uno resuelve de manera independiente. Esto muchas veces no es tan fácil de entender. De ello hablaremos unos minutos. Soy Guido Aguila Grados, docente de GACAL, y quiero presentarles una nueva entrega de Tribuna Constitucional. Procesos constitucionales, la doble jurisdicción. Sean todos bienvenidos. Les propongo, para desarrollar esta temática, desarrollarla en tres partes para luego arribar a una conclusión. La primera de ellas, el hecho de que sea la justicia constitucional monojurisdiccional o doble jurisdicción depende de la política jurisdiccional que adopte cada país. Hay países donde, insisto, todo está a cargo del Poder Judicial. Argentina, Brasil, México, no es casualidad que sean todos países federales. Está también Uruguay, Costa Rica, Panamá, Paraguay, que insisto, dentro del Poder Judicial hay una suerte de especialidad constitucional que se resuelve bajo el mismo mecanismo que los procesos ordinarios. En cambio, hay otros países que hemos optado porque al lado del Poder Judicial exista un órgano jurisdiccional especializado en constitucional. Podemos llamarlo Tribunal Constitucional, Corte Constitucional, Tribunal Constitucional Plurinacional. Insisto, depende de la política jurisdiccional de cada país. En sede nacional, por ejemplo, podemos reconocer en el texto constitucional hasta 5 tipos de jurisdicción. La jurisdicción ordinaria, la jurisdicción constitucional, la jurisdicción militar, la jurisdicción arbitral y la jurisdicción comunal. Número 2, su origen en el constitucionalismo principialista, esto es, apenas culminada la Segunda Guerra Mundial, las primeras constituciones fueron la Ley de Bonn de Alemania y la Constitución italiana. No es casualidad que hayan sido los países europeos que más sufrieron en la Segunda Guerra Mundial los que establecieran nuevas constituciones, como tratando de dejar de lado y corregir el pasado, y con ello la creación de sus tribunales constitucionales, el Tribunal Constitucional Federal Alemán y la Corte Constitucional Italiana. Y esto de acá, muchos sostienen que una de las razones fue la desconfianza que generó el Poder Judicial durante el nazismo y durante el fascismo, donde gran parte de él se alineó con los regímenes de turno. Y esto parece no ser una versión antojadiza, porque pasan los años y lo mismo va a ocurrir con Portugal a la caída del Estado Novo y con España a la muerte de Franco, surgiendo la Constitución portuguesa de 1976 y la Constitución española de 1978. Y esto que va cayendo en catarata con el tiempo va a llegar a América Latina. Por eso tenemos la Constitución colombiana del 91, la Constitución peruana del 93, la Constitución ecuatoriana del 2008 y la boliviana del 2009, que también van a tomar el modelo de tener la jurisdicción constitucional aparte o al menos compartida, producto del denominado constitucionalismo principialista. Y por último, número 3, ya el caso peruano tiene un modelo muy particular que no se ha visto repetido en ningún otro país.
donde se tiene al Poder Judicial, insisto, a cargo de todos los que vienen a hacer los procesos ordinarios, civil, penal, laboral, familiar, comercial, administrativo. Y por otro lado, el Tribunal Constitucional, que la propia Constitución lo yergue como el supremo intérprete de la Constitución. Por lo tanto, cuando se van a medir el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, la estatura, cuando se juntan las espaldas, en materia constitucional, el Tribunal Constitucional tiene la última palabra. Por ello, que el Tribunal Constitucional peruano lo podemos dividir, su jurisdicción constitucional, primero en una competencia positiva, llámese cuando recibe la demanda, cuando recibe una afirmación, hay la vulneración de la Constitución, proceso de inconstitucionalidad y conflictos de competencia, que los conoce en única instancia. Número 2, la competencia negativa, que son aquellos casos que va a conocer cuando ha habido una denegatoria del Poder Judicial. Y entonces allí es donde aparecen los procesos de tutela de derecho. El Tribunal Constitucional los conoce en tercera, última y definitiva instancia. Habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento. Y por último, respecto a uno de los que la Constitución reconoce como procesos constitucionales, el Tribunal Constitucional es incompetente, que es el proceso de acción popular o ilegalidad, que al tratarse de una ilegalidad queda exclusivamente bajo el dominio, bajo la resolución, bajo la decisión del Poder Judicial. Creo que ahora sí podemos hacer una conclusión y un resumen de la temática analizada el día de hoy. Veamos el siguiente cuadro. Procesos constitucionales, la doble jurisdicción. 3 puntos. Número 1, no siempre es doble. De la política jurisdiccional de cada país depende de su historia, de su emoción constitucional que se tuvo al momento de promulgar la Carta Magna. 2, es resultado del constitucionalismo principalista, aquello que se inicia en Alemania, en Italia, continúa en Portugal y en España, finalmente termina en muchos países de Latinoamérica. Y en tercer lugar, el Perú tiene al Tribunal Constitucional como el supremo intérprete de la Constitución. Tiene competencia positiva, tiene competencia negativa y tiene también incompetencia sobre algún proceso constitucional. Al lado del Poder Judicial realiza una labor de compartir, una labor de corregir y a veces directamente de manera uninstancial una labor de decidir. El modelo por el que apostó la Constitución peruana de 1993. Aguardo les pueda servir. No olvide suscribirse a Tribuna Constitucional y súmese a esta familia académico-jurídica. Sí, yo sé, ha sido bastante breve, quedó corto. La ampliación en las diversas asesorías y cursos que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias. Permiso.